A continuación vamos a hablar de una de las aplicaciones más útiles que hay para las ecuaciones diferenciales de primer orden, y es el problema de la salmuera, o también conocido como el problema de la mezcla. Este problema se da cuando tenemos en un recipiente, vamos a suponer que este es nuestro recipiente, que no necesariamente es un tanque, aquí lo voy a dibujar como si fuera una especie de tanque. Puede ser también un cuarto, puede ser un globo, no importa la forma, pero vamos a tener un recipiente donde está entrando una solución a una taza A y está saliendo del tanque o del recipiente la solución a una taza B. El ingreso por aquí de A va a tener una concentración C1 para esa solución. Recuerden que en una solución vamos a tener soluto, vamos a tener una cantidad, por ejemplo, de sal, cuando es el caso de salmuera, si está entrando agua con sal, o vamos a tener aire con gas, con un gas específico, etcétera. Lo que queremos, aquí vamos a tener una concentración constante, y aquí va a salir también con una concentración que no conocemos, que depende del tiempo, ¿cierto? De hecho, miren, esta entrada y salida de esa solución a este tanque o a este recipiente puede ser constante, o sea, lo que entra es igual a lo que sale. A veces vamos a tener problemas donde lo que entra es completamente distinto a lo que sale, puede ser que este sea mayor a lo que sale o viceversa. Dentro del tanque, ¿qué variables juegan? Van a jugar el volumen, que depende del tiempo. Miren, el volumen, si en ambos casos la entrada y la salida son iguales, pues el volumen permanece. Piensen en un tanque donde yo estoy ingresando 2 litros por minuto y están saliendo 2 litros por minuto, entonces el volumen que hay en el tanque siempre va a permanecer constante. Pero si por ejemplo en el tanque está entrando agua a razón de 5 litros por minuto y está saliendo a razón de 2 litros por minuto, hay una acumulación de agua, de hecho tiende a derramarse. O puede suceder que tenemos una entrada de 1 litro por minuto y una salida de 6 litros por minuto. Está saliendo más rápido el agua de lo que entra, o sea que en algún momento el tanque se desocupa. O sea que me interesa conocer el volumen con respecto al tiempo. Atención, que aquí es donde se centran normalmente las ecuaciones diferenciales. Me interesa saber la cantidad QT, la cantidad de soluto, sea sal, sea un gas, etcétera, que hay en cualquier instante, y la concentración que hay en cualquier instante. Entonces vamos a decir que la concentración que hay en cualquier instante, lo que pasa es que no me cabe, la pongo aquí, ¿cierto? La concentración que hay en cualquier momento en este tanque. Bueno, entonces, si yo quiero modelar, por ejemplo, lo que pasa con el volumen, yo sé que la variación, voy a ponerlo aquí, antes de hacerlo voy a nombrar cada una de las variables para que no nos perdamos. Entonces BT es volumen en todo instante. Volumen en todo instante. Vamos a decir que QT es cantidad de soluto en todo instante. Cantidad soluto. Y vamos a decir que CT es la concentración que hay, que de hecho la concentración es simplemente la razón que hay entre la cantidad de soluto sobre el volumen que hay. Miren, vamos a tener esto, esta es la concentración en todo instante. Ahora bien, vamos a hacer por aquí el modelado para cada uno de los problemas. Entonces empecemos con el volumen. El volumen, o la variación del volumen, ¿cómo varía el volumen? Va a ser igual a la razón con la que entra la solución menos la razón con la que sale, o sea, va a ser A menos B. Es muy simple. La variación del volumen va a ser el ingreso menos la salida. Ahora, si yo quiero solucionar esta ecuación diferencial, miren que el volumen depende del tiempo. Yo puedo solucionar esta ecuación diferencial por separación de variables. Miren que A y B son datos conocidos. Vamos a suponer que esa rata es constante, o sea, como entra la solución y como sale es constante. O sea, aquí tenemos un par de números. Vamos entonces a tener, separando variables, que de B es igual a menos B que multiplica A de T. O sea que ya simplemente integro a ambos lados y voy a tener que B es igual, miren, la integral de A menos B de T es A menos B que multiplica a T más una constante de integración. Recuerden que también cuando integra este lado también se me genera una constante. Ahora, esta constante yo siempre la voy a poder encontrar. ¿Por qué? Ya no voy a necesitar más nuestro dibujo del estanque.
Miren que yo siempre tengo una condición inicial para este tipo de problemas, y es que en el instante cero, miren, en el instante cero, cuando t vale 0, ¿cuánto es el volumen? Es un volumen inicial que me deben dar en el problema. O sea que si yo sustituyo eso acá, vamos a tener que B0, a mí me quedó muy mal ahí esa B, B0 es igual a menos B que multiplica a T, pero ¿cuánto es T? 0 más C. O sea que si esto A menos B por 0 es 0, ¿cuánto es C? C tendrá que ser el volumen inicial. O sea que el volumen en cualquier instante, y vamos a escribirlo aquí, el volumen en cualquier instante siempre será igual a ¿qué? A este cambio A menos B por T más el volumen que inicialmente teníamos. Entonces miremos algo. Si A y B son iguales, lo que decíamos ahorita cuando teníamos este esquema, aquí teníamos esta entrada y esta salida, este es A y B. Si A y B son iguales, esta diferencia da 0 y 0, no importa el tiempo que sea, el volumen siempre va a ser el volumen inicial. Ahora, si A es mayor que B, o sea que vamos a tener aquí un número positivo, siempre a este volumen inicial, a medida que pase el tiempo, le vamos a ir sumando un número positivo, o sea que el volumen va a aumentar. Ahora, por el contrario, si tenemos que A es menor que B, esto va a dar una cantidad negativa, o sea que siempre a medida que el tiempo va pasando le vamos a restar al volumen inicial una cantidad. Al hacerlo quiere decir que el volumen se va disminuyendo hasta que en algún momento va a ser 0. Miren, eso queda mostrado también con esta ecuación. Entonces ya tenemos el volumen en función del tiempo. O sea que inclusive si necesitáramos la concentración ya tenemos cómo encontrar el volumen. Ahora necesitamos una función para saber la cantidad de soluto en cualquier instante. Para ello entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer la siguiente condición. La variación, voy a cambiar aquí de color, de soluto en cualquier instante va a ser igual a ¿qué? La variación va a ser siempre igual a la rata de entrada de soluto, vamos a llamar a eso R1, menos la rata de salida de soluto. El problema es que R1 y R2 los tenemos que encontrar. La razón de entrada, y voy a dibujar nuevamente nuestro esquema, voy a hacerlo en esta esquina por acá. Aquí tenemos A y aquí tenemos B, esto es constante. Aquí tenemos una concentración inicial, que creo que la llamamos C1, y aquí vamos a una concentración que depende del tiempo, que va a ser de hecho la concentración que está acá. Se supone que esto permanece homogéneo. Entonces miren, R1, ¿a qué va a ser igual? R1 va a ser igual a veces C1. Miren que A es la rata de entrada de solución, o sea que por ejemplo las unidades que va a tener A va a ser volumen, litros por ejemplo por minuto, mientras que C1 es la concentración de soluto, o sea que estamos hablando por ejemplo de unidades, gramos, kilogramos, etcétera. Entonces vamos a tener kilogramos por litro por ejemplo. Si se cancelan estas unidades, miren que lo que vamos a obtener siempre son unidades de masa sobre unidades de tiempo, que es precisamente cantidad, variación de cantidad. O sea, R1 es una tasa de variación de cantidad con respecto a tiempo. Simplemente para que veamos por qué es A por C1. Recuerden, o muy fácil para quienes recuerdan algo de química, si necesitamos cantidades por minuto, simplemente es esta fórmula. De hecho está expresada y es rata de entrada por concentración. Entonces eso obviamente nos va a dar cantidad por tiempo. Entonces tenemos que R1 va a ser igual a AC1. Vamos a escribirlo por aquí. R1 es AC1. Esta siempre es la parte más fácil de este tipo de problemas. ¿Qué puede pasar en este problema? Puede pasar que C1 es 0. O sea, muchas veces la concentración de la solución, me pueden decir que ingresamos agua pura. Entonces, ¿cuánto es R1? R1 es 0 porque A, que es la... C1, que es la concentración de soluto. Recuerden que aquí estamos hablando del soluto de la otra sustancia que está en nuestro líquido, en nuestra solución. Va a ser 0, 0 por A va a dar 0, entonces puede dar el caso en que R1 sea 0, pero en general siempre en este tipo de problemas nos van a dar una concentración de entrada pues para el problema. Ahora, ¿cuánto es R2? R2 debe ser del mismo estilo, miren, pensemos en unidades. R2 también debe ser rata de salida B
por concentración de salida, y la concentración de salida es CT. Una concentración que depende del tiempo. Mucho cuidado con esto, porque entonces esto es igual a tener B por la cantidad QT sobre el volumen con respecto al tiempo. A que simplemente R2 siempre va a ser igual a B, que es constante, por una función del tiempo, que es esta QT, sobre el volumen como función del tiempo. Mucho cuidado, que puede pasar que este volumen sea constante. ¿Cuándo sucede que ese volumen es constante? Cuando A y B, recuerden, son iguales, el volumen en el recipiente no cambia, entonces esto es simplemente una constante. Aquí la única variable sería Q, porque B sería también una constante. Ahorita cuando hagamos un ejemplo numérico vamos a verlo mejor. Entonces vamos a tener, miren, por unidades es exactamente lo mismo. B, que es la rata de entrada, vamos de la solución, que es unidades de volumen, vamos a ponerlo así, entonces unidades de volumen en unidades de tiempo, por la concentración, que es unidades de masa, bueno, para que lo veamos con análisis dimensional, unidades de masa sobre volumen, unidades de volumen, ¿cierto? La masa sobre el volumen es la concentración, entonces se nos cancelan estas unidades y me queda masa por tiempo, que es precisamente esto, masa por tiempo. Entonces, si sustituyo R1 y R2 en nuestra ecuación, todos estos modelos, absolutamente todos, siempre se van a comportar de esta forma. Lo que va a cambiar en cada uno, obviamente, son las condiciones del problema, o sea, cuánto es A, cuánto es B, si A y B son iguales o no, si hay concentración inicial o no, y obviamente eso va a hacer variar esta parte de acá, el volumen. Entonces vamos a tener que R1 es AC1 menos B, que multiplica a QT sobre BT. Esta ecuación que tenemos aquí, dependiendo de si esto es constante o no, y de los valores de acá, muchas veces va a ser fácil resolver por variables separables, o también lo podemos hacer, y normalmente es el caso, lo vamos a resolver utilizando factor integrante. Si reorganizamos esta ecuación y vamos a organizarla para la cantidad, ya quitemos esto y la voy a reorganizar aquí, inclusive en otro color, voy a ponerla en negro para que la veamos un poco mejor. Vamos a tener de Q con respecto a T, este Q es función del tiempo, aquí se la podemos quitar ya. De hecho, pasemos este aquí a sumar, más B Q sobre una función de volumen, esta pongámoslo con respecto a T, bueno, dejemos todo con respecto a T para que quede claro, es igual a AC1, miren, esto es un número, esto es una constante, esto es constante, sea 0 o no, constante. Ahora sí, miren, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, donde inclusive para resolver mediante el uso de factor integrante vamos a hacer uso de esta función B sobre el volumen como función del tiempo, para usarlo como nuestro famoso PDT, si estamos hablando de una función de tiempo lineal. Recuerden que la función lineal es de esta forma, es de la forma y' más p de x y igual a f de x. Miren, lo que pasa es que aquí obviamente tenemos función del tiempo, y y' es q' más una función de x o una función del tiempo que multiplica a la variable, en este caso nuestra variable es q, miren aquí está la función del tiempo, función de x, igual a una función de x que puede ser una constante, que es esta, entonces podemos solucionarlo. Entonces esto, si tenemos claro que siempre que vamos a resolver un problema de esta naturaleza, tenemos que tener o formar esta ecuación diferencial, digamos que vamos a mecanizar un poco el procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales donde tengamos mezclas. Vamos a ver a continuación en un próximo video un ejemplo numérico donde vamos a utilizar esta ecuación tal cual está aquí
para resolver el problema que nos plantean, e inclusive es un problema viejo que ya habíamos hecho con anterioridad, donde es una concentración de CO2, lo vamos a meter en nuestro playlist para que lo miren, donde no hacemos uso de la ecuación sino que deducimos todo desde cero. Miren la diferencia entre uno y otro método. Obviamente es preferible utilizar esta fórmula. Bueno, entonces los invito a continuación a ver el siguiente video.